Qué gusto verles, hermanos. Bienvenidos todos a este tiempo de estudio bíblico. Lo que vamos a ver el día de hoy son fundamentos de la fe cristiana y hemos estado viendo varias cosas y hoy nos vamos a centrar en la doctrina de la salvación, que si algo debemos de tener firme es esto, la doctrina de la salvación. Así es que vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor y poder comenzar con nuestro estudio. Gracias te damos, Padre Celestial, porque tú eres un Dios bueno, porque tu misericordia es desde la eternidad y hasta la eternidad, porque tú eres el Dios que rescata, que redime, y eres el Dios que en tu infinita sabiduría y misericordia planeó un plan de redención perfecto, glorioso, que te honra y te glorifica. Hoy, Señor, nos acercamos a doctrinas hermosas e importantes, y que también algunas de ellas son difíciles de entender en su totalidad, así es que pedimos de tu gracia para poder hacerlo de una manera que sea correcta, humilde, y que podamos nosotros el día de hoy salir gozosos al saber más acerca de lo que tú has hecho en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, la salvación, lo que vamos a hacer en este estudio, que comenzamos en el estudio pasado, es que vamos a ver todas las palabras clave sobre la salvación. Y cuando terminemos de ver este estudio del pecado y la salvación, o sea, al terminar de ver todas las palabras clave, vamos a ver otro estudio también relacionado con la salvación, en donde vamos a estar hablando sobre las doctrinas de la gracia soberana, y vamos a hablar una por una qué es lo que dice esta doctrina, cómo se defiende bíblicamente y cómo nosotros podemos creer y regocijarnos también en estas doctrinas que para mí han sido de gran gozo. A manera de breve repaso, el estudio pasado hablamos de presciencia o preconocimiento. Dijimos que es la palabra proginosko. Pro quiere decir antes, ginosko quiere decir conocer. Aparece 5 veces en el Nuevo Testamento y se refiere al conocimiento íntimo que Dios tiene de una persona. Esto es solamente un repaso, así es que voy a ir rápido. La presciencia o preconocimiento, y esto es importante porque la palabra ciencia en la Reina Valera no está relacionada con la palabra ciencia que nosotros pensamos. Cuando nosotros pensamos en la palabra ciencia, pensamos en el método empírico, ¿verdad? Pensamos en las leyes de la gravedad, pensamos en ciencia, pero la palabra ciencia, ¿cómo se usa en la Reina Valera? Es que esa palabra tiene varios significados y uno de ellos simplemente quiere decir conocimiento, ginosko. Entonces, la presciencia o el preconocimiento está ligado a la predestinación, lo vimos en Romanos 8:29, a los que antes conoció, eso es proginosko, preconocimiento, también los predestinó. Está hablando de los salvos específicamente, los que. Y luego empezamos a hablar de la predestinación, que es otra palabra griega, la palabra griega prorizo, que significa decidir anticipadamente el destino de algo o alguien. Y la clave de la interpretación de esta palabra está en la palabra predestino, predestinación. El destino es determinado con anticipación. No aparece muchas veces la palabra, 6 veces las examinamos ahí y nos quedamos aquí, en los criterios de la predestinación. Esta es una de las grandes preguntas que cuando alguien es expuesto por primera vez a la doctrina de la predestinación, se pregunta, bueno, ¿y bajo qué criterios predestina Dios? Les conté en el estudio pasado o en una predicación, no me acuerdo, que una vez en una conferencia en línea, una señorita me hizo la pregunta. Yo no estaba hablando de nada de esto, pero aprovechó y dijo, hermano, ¿usted cree en la predestinación? Y lo que yo le contesté es, si eres cristiano,
o cristiana, debes creer en la predestinación, porque está en la Biblia. La cuestión es qué creemos sobre la predestinación. Entonces, algunos creen que, por ejemplo, la predestinación es que Dios en la eternidad pasada mira al futuro y ve si yo voy a escogerle, y si yo le escojo, Él me escoge. Entonces, eso es lo que algunos creen, o sea, que Dios predestina con base a lo que ve en la persona, en este caso la fe. Pero dijimos que el problema con eso es que la Biblia dice que Dios es el que da la fe. Efesios 2, 8 y 9. Entonces, si Dios es el que la da, entonces ese no puede ser el criterio, no puede ser la persona, porque Dios es el que se la está dando. Entonces nos estamos regresando a que es Dios el que está predestinando. Algunos otros dicen, no, es que Dios les da a todos como la oportunidad de la fe y el que quiere, ese es el que la toma. Bueno, pero es difícil encontrar un pasaje en las Escrituras que argumente específicamente eso. Pero hay algunas cosas de la predestinación que no sabemos, sin duda alguna. Y decimos, solamente Dios lo sabe. Pero hay otras cosas que sí sabemos. Vamos a ver los criterios de la predestinación. ¿Por qué predestina Dios? Vamos a Romanos 8, 29. Romanos 8, 29. Y aquí vemos lo que estuvimos viendo en el estudio pasado. Romanos 8, 29 dice, porque a los que antes conoció, entonces ahí estamos hablando del conocimiento anticipado de Dios, también los predestinó. Entonces, uno de los criterios de la predestinación que nos da las Escrituras es el conocimiento anticipado de Dios. ¿Y qué es el conocimiento anticipado de Dios? Es que Dios te conoce perfectamente. Pero recuerden que el conocimiento anticipado de Dios no tiene nada que ver con tus obras. Dios te escoge a pesar de tus malas obras. Dios no te escoge porque tienes buenas obras, tampoco te escoge porque tú le vas a elegir, porque dejados a nuestra propia naturaleza, ninguno de nosotros vendría a Dios, siempre escogeríamos el mal. Dios tiene que intervenir. Otro criterio de la predestinación está en Efesios 1, 5, y es el amor de Dios. Dios predestina porque Dios ama. Efesios 1, 5. Fíjense lo que dice Efesios 1, 5. Aquí es el apóstol Pablo. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En algunas Biblias, como los manuscritos griegos no traen puntos y comas, algunas Biblias tienen en amor en el versículo 4, donde dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado. Pero yo, al estar estudiando este pasaje y específicamente estudiando lo que el doctor Donald Carson dice sobre este pasaje, yo estoy convencido de que más bien debe de ser en amor habiéndonos predestinado. Es decir, que uno de los criterios de la predestinación es el mismísimo amor de Dios, que Dios predestina porque Dios ama. Y eso nos lleva al tercer criterio que está también en ese versículo 5 que ya leímos, porque dice, según el puro afecto de su voluntad. Y miren en el versículo 11 del mismo pasaje, del mismo Efesios 1. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y algo que vemos aquí es que este era el momento perfecto para que Pablo dijera, Dios te predestina porque tú lo escoges. Si en un lugar Pablo pudo haber escrito eso, era aquí. Dios te predestina si tú lo escoges. Dios te predestina si tú te portas bien. Dios te predestina
pero nunca dice eso. Dice, Él lo hace en amor. Él lo hace porque nos conoce. Él lo hace según el puro afecto o designio de su voluntad. Y lo repite 2 veces como para enfatizarlo. Dios lo hace por el puro afecto de su voluntad. Es la voluntad de Dios. No dice según el puro afecto de nuestra voluntad. Pudo haber dicho eso el apóstol Pablo si eso fuera lo que Dios estaba revelándole a través del Espíritu Santo, pero no es lo que dice. Y eso nos lleva a los resultados de la predestinación. Entonces, bueno, antes de ir a los resultados, déjeme decir que cuando hablamos de los criterios, por lo menos estos 3 son bien claros, pero a más de eso, no podemos preguntarle a Dios o exigirle a Dios que nos diga algunas cosas si Él no las ha revelado. Me gusta mucho una cita del reformador Juan Calvino, que no es una cita que he visto mucho, es decir, en los libros, pero cuando yo la leí en los institutos me llamó mucho la atención y la voy a parafrasear. Y Calvino decía algo así, decía, la voluntad de Dios es la corte más alta de justicia. No le podemos preguntar a Dios más allá de su voluntad, porque esa es la corte más alta. Y eso me impactó mucho. ¿Por qué? Porque, digamos, en México, si algo está pasando, ¿cuál es la corte más alta? Va a llegar a la Suprema Corte de Justicia. Pero ya no hay en México, por lo menos, una corte más alta. Y vamos a suponer que pensáramos en alguna otra corte más alta, si pensáramos en la ONU o algo así. Llega un momento en donde ya es el tope, ya no puedes ir más arriba. Y lo que decía el reformador es, la voluntad de Dios es esa suprema corte de justicia, es su voluntad. Tú no puedes ir más allá de eso, no le puedes decir a Dios, pero ¿por qué lo decidiste? Porque más bien Dios respondería, lo decidí porque lo decidí. ¿Y quién eres tú para estarle preguntando a Dios? De hecho, en Romanos capítulo 9, que después vamos a hablar de eso, cuando está hablando sobre Faraón siendo endurecido, entonces el apóstol Pablo hace una pregunta, se pone del lado del que objeta. ¿Por qué pues inculpa? ¿Por qué pues la culpa es de Faraón? ¿Quién ha resistido a su voluntad? O sea, como diciendo, si Dios endureció a Faraón, la culpa es de Dios, no de Faraón, ¿no? Y la respuesta del apóstol Pablo, interesantemente, en lugar de empezar a hacer una defensa sobre por qué y cómo y cuándo, simplemente dice, ¿y quién eres tú, oh hombre, para hacerle estas preguntas a Dios? ¿Dirá el vaso de barro a su creador, ¿por qué me has hecho así? Entonces, después vamos a analizar ese pasaje en Romanos, que es muy importante también para estas doctrinas. Pero ahora vamos a los resultados. ¿En qué resulta nuestra predestinación? La predestinación de aquellos que son salvos. Es decir, y ahorita vamos, bueno, un poquito después vamos a hablar más de esto, sobre que aquellos que Dios predestina son los salvos. Entonces, Efesios 1:5 dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Entonces, ese es uno de los resultados de la predestinación. Dios te predestina, ¿verdad?, para que puedas ser parte de la familia. Dios tiene a Jesucristo, Jesucristo es el Hijo de Dios y nosotros somos hijos adoptados de Dios, hemos sido adoptados. Otro resultado lo vemos también ahí en Efesios 1, versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y el versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque estas doctrinas causan mucha controversia en la iglesia evangélica. Y les voy a de una vez anticipar que la manera en la cual voy y estoy explicando estas doctrinas es la gran minoría en las iglesias evangélicas el día de hoy. La gran mayoría de las iglesias evangélicas dirían, no, tú eres elegido solamente si tú
de tu voluntad, escoges a Dios. Y si tú escoges a Dios, Dios en reacción a tu acción te elige. Y nosotros lo estamos enseñando al revés. Es decir, que creemos que más bien las Escrituras dicen lo contrario. Que Dios es el que elige y que somos nosotros los que de alguna manera estamos reaccionando a lo que Dios hizo al elegir por el puro afecto de su voluntad. ¿Y por qué mucha de la iglesia y cultura evangélica rechaza esto que estamos diciendo? Lo vamos a ir viendo poco a poco, pero una de las razones es porque hemos creído como sociedad que somos personas completamente autónomas, que tenemos una voluntad completamente libre, que Dios no se mete con nadie, no se mete conmigo y por lo tanto yo decido. Dios no se mete. Dios simplemente pone las opciones y yo soy el que debo de hacerlo. Es decir, yo. Diríamos que es muy antropocéntrico, centrado en el antropos, en el hombre. Y es por eso que reaccionamos en contra de esto. ¿Pero cómo? Y después les voy a contar la historia mía de cómo yo también reaccioné primeramente en contra de esto. ¿Cómo? Claro que no. Yo soy el que elijo. Y si Dios me predestina, es porque yo lo elegí a Él. Bueno, vamos a hablar ahora de la elección. La elección, la definición de elección es escoger algo o alguien. Vamos a Lucas 14, 7, por favor. Lucas 14, 7, donde dice, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa. Entonces aquí está usando la palabra de escoger, en este caso es escoger algo. ¿Qué están escogiendo? Los primeros asientos en la mesa. Entonces aquí está algo, pero vamos ahora a escoger a alguien. Juan 6:70. Juan 6:70, dicen las Escrituras, Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Creo que esto vale la pena mencionarlo porque nos da una base para lo que vamos a decir sobre la elección de Dios. Y una de las preguntas es, ¿quién eligió a quién? ¿Jesús a los apóstoles o los apóstoles a Jesús? ¿Fueron los apóstoles que dijeron, yo te elijo, Jesús? No. ¿Qué es lo que vemos? Que Jesucristo los llama y le dice, tú, ven, sígueme. En la doctrina de la salvación, la elección está relacionada con la predestinación. Son dos palabras que son muy similares, pero tienen una pequeña diferencia. Y es que la elección tiene que ver con escoger algo. Por ejemplo, si yo aquí tuviera este botecito de agua y tuviera dos de ellos. La elección, es decir, ¿verdad? Y la predestinación, es decir, va acá. ¿Sí ven la diferencia? Porque elegir es decir, esto es elección, pero predestinar, es decir, yo a lo voy a poner acá. Entonces eso es predestinar. O sea, yo estoy predestinando, preescogiendo el destino de eso. Pero primero está elijo y predestino. Pero las dos palabras están íntimamente relacionadas, ¿verdad? Porque cuando Dios predestina, Él elige. Cuando Él elige, predestina. Y no vamos a poder ver todas las veces que aparece la palabra elección en la Biblia, porque aparece 22 veces en el Nuevo Testamento, y ahí las pongo. Y aquí estoy poniendo las veces en que aparece esta palabra en sus diversos significados. O sea, cuando se refiere a escoger un objeto, escoger a los apóstoles, o sea, en diferentes contextos. Esto es solo para que sepan cuántas veces aparece y en dónde aparece. Entonces podemos ver que aparece en Mateo, en Lucas varias veces, en Juan varias veces, en Hechos un buen número de veces, en Corintios, en Efesios una vez, en Santiago también una vez.
La elección de, ahora vamos a ver los versículos que están más relacionados con la salvación, la elección con respecto a la salvación. La elección de Dios está basada en sí mismo. Miren lo que dice Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que, ese es el resultado, fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, según nos escogió en Él, somos escogidos en Cristo. Ahora, yo he escuchado a algunos que usan estas dos palabras en Él para de alguna manera justificar de que Dios no está escogiendo a nadie para salvación. Y dicen, no, es que Dios no te está escogiendo para salvarte, sino que Dios está escogiendo a Jesús. Y entonces tú estás por ahí, y hay algo ahí que para mí es como un malabareo, en donde no sabemos cómo sacarle la vuelta a lo que claramente dice. Porque lo que claramente dice es que hemos sido escogidos en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Y aquí una vez más, este es el momento perfecto para que Pablo hubiera dicho, según nos escogió en tu fe, según nos escogió en tu voluntad, según nos escogió en tus fuerzas, porque hermanos, una vez más, si esta fuera la doctrina bíblica, no tendríamos problema con ella. ¿Sí me entiendes? O sea, si la doctrina fuera que Dios nos ha escogido con base a nuestra fe, diríamos, pues eso es lo que las Escrituras dicen. Pero la razón por la cual decimos, no es así como las Escrituras lo dicen, es porque cuando tú te vas por esa vía, es como un pequeño dominó, ¿verdad? Comienzas con esa doctrina y empiezan a caerse otras doctrinas y terminas con una doctrina de la salvación centrada en ti mismo, en tus obras, y si no te has acercado mucho a la salvación por obras, estás peligrosamente cerca. Y algunos lamentablemente cruzan y sí están creyendo en una salvación por obras. Por ejemplo, la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, por supuesto que cree que la elección está basada en tu fe. Eso es lo que ellos creen. O sea, igual que la mayoría de la Iglesia evangélica. De hecho, cuando Martín Lutero hace 500 años escribe el famoso libro de la esclavitud de la voluntad, en donde él dice, no tenemos un libre albedrío, tenemos un albedrío, sí, pero está esclavo al pecado. ¿Contra quién escribe Lutero ese libro? Contra el máximo teólogo de la Iglesia Católica, Erasmo de Róterdam. ¿Por qué? Porque Erasmo estaba de alguna manera defendiendo la doctrina católico-romana, que es que Dios de alguna manera no se mete en esto, Él a todos les da una oportunidad por igual, una gracia previniente, y aquellos que de alguna manera escogen a Dios, Dios los escoge a ellos, y Lutero dice, pero es que eso no está en la Biblia. O sea, estás volteando las cosas, estás empezando de atrás para adelante, cuando más bien Dios dice que desde antes de la fundación del mundo hemos sido escogidos en la obra del Señor Jesucristo. Y todas las doctrinas están conectadas. Por eso, cuando veamos las doctrinas de la gracia soberana y hablemos de la expiación, vamos a entender más a qué se refiere que nos ha escogido en Cristo. Porque la obra de Jesús en la cruz ha sido hecha en beneficio, los beneficios propiciatorios de la muerte del Señor Jesucristo son para los redimidos. Entonces, déjenme ver si puedo aquí hacer algo. Voy a quitarlo. Siempre con la tecnología hay algunas cosas muy padres como que puedo proyectar y luego hay otras cosas que son más difíciles de hacer. Pero voy a ver si les puedo proyectar aquí algunos de los versículos que tenemos aquí. Déjenme ver si me deja, porque como tengo una pantalla doble, parece que sí me va a dejar. A ver. Lo que vamos a hacer es, les voy a poner en pantalla, ahora, pero va a ser difícil para mí. Está bien, no hay problema. Voy a quitar esto. Lo voy a hacer chiquito. Ok.
estos son, puse ahí todos los versos que usan la palabra elección, todos los versículos que usan la palabra elección, escoger. Entonces, si yo le doy aquí en escogidos, van a ver abajo que dice la palabra griega, ekletos, y que quiere decir escoger, ¿verdad? Entonces, más por causa de los escogidos, y luego después dice que escogió a 12 de ellos. Vamos a ver, María ha escogido la buena parte. No he escogido yo a vosotros. Este es uno importante, ¿no? Jesús, no os he escogido yo a vosotros, los 12, y uno de vosotros es diablo. Y esto nos ayuda a entender cómo está usando Jesús la palabra escoger en el contexto de la salvación. Después dice, no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he escogido. Y lo mencioné, no me elegisteis, sino que yo os elegí a vosotros. Antes yo os elegí del mundo. Aquí habla de los apóstoles que había escogido. Muestra quiénes, fíjense, aquí en Hechos 1 es cuando van a escoger al nuevo 12º apóstol. Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Entonces, aunque no estamos diciendo, y no me malinterpreten, de que de esos dos apóstoles, de esas dos personas, uno era creyente y otro no creyente, no. Lo que estamos viendo es cómo se usa esa palabra para que cuando se use de manera con respecto a la salvación, tengamos un trasfondo y sepamos cómo se ha usado esa palabra, sobre todo si estamos viendo todas las veces que se usa. Aquí dice que eligieron a Esteban. Esteban no eligió a ellos. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres. Los padres no escogieron a Dios, Dios escogió a los padres. Voy a ir un poquito más rápido porque son muchos pasajes. Elegir de entre ellos varones, ¿verdad? Otra vez en Hechos 15, elegir, sino que lo necio del mundo escogió, ¿quién? Dios. Ahora aquí estamos llegando a esta palabra usada en un contexto de salvación. Y la pregunta es, ¿quién escoge a quién? Bueno, pues hemos visto vez tras vez cómo se usa esta palabra. Entonces, escogió Dios. Otra vez, escogió Dios según nos escogió. Entonces ven cómo el analizar esta palabra en todos sus usos nos ayuda a decir, oye, pues está medio difícil decir que Dios me escoge porque yo lo escojo, por la sencilla razón de que hay 0 versículos que digan eso. Mientras que por el otro lado hay un montón de versículos que dicen lo contrario. Bueno, aquí tenemos algunos de estos versos. De hecho, todas las veces que se usa la palabra elegir. Muy bien. Vamos a ver cómo andamos de tiempo. Sí, vamos a darle unos 3-4 minutitos y tomamos descanso. Llamar, el llamado. Hay 2 tipos de llamado en el contexto de la salvación. Les llamamos el llamado externo y el llamado interno. El llamado externo se refiere a la proclamación del evangelio que una persona no regenerada escucha. Es un llamado al arrepentimiento y fe, y es un llamado externo que es para todos. Todos. Es como el predicador que se pone en una esquina y empieza a pregonar el evangelio y está diciendo, vengan a Cristo, vengan a Cristo. Y ese es un llamado externo, esos todos escuchan, pero puede ser voluntariamente rechazado. Y ahorita vamos a hablar de la voluntad, porque lo que no estoy diciendo es que no tengamos voluntad. Sí tenemos voluntad, sí tenemos, solamente que antes de Cristo está esclava al pecado, después de Cristo está liberada, ¿verdad? El Espíritu Santo libera nuestra voluntad, pero antes de Cristo
Todo aquel que practica el pecado, dijo Jesús, ¿qué? Esclavo es del pecado. Entonces, el llamado externo es el llamado del Evangelio a toda criatura, indiscriminadamente, es decir, sean de la raza que sean del estrato social que sea del coeficiente intelectual que sea, es la llamada del Evangelio, le llamamos el llamado externo. Pero el llamado interno se refiere al acto en el que Dios, por medio de la predicación del Evangelio, llama efectivamente a una persona de manera que ésta responde a ese llamado. Entonces está el llamado externo y el llamado interno es cuando el Espíritu Santo te llama internamente, y este es el llamado imposible de rechazar. ¿Por qué? Porque está basado en el plan soberano de Dios. Ahora, ¿qué versículo nos dice esto? Pues el versículo que hemos estado viendo. Y a los que predestinó, y puse los, si ven que los está en itálicas, está en itálicas porque lo estoy enfatizando, ¿okay? No está en itálicas, no lo van a ver así en la Biblia, sino que es un énfasis agregado, porque lo que estoy tratando de decir es que en Romanos 8, 29 y 30 está hablando de personas específicas. A los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, justificó. Y a los que justificó, glorificó. Es una cadena, ¿verdad?, inquebrantable. Entonces, si Dios, basado en el conocimiento íntimo de la persona, ¿verdad?, predestina, a esos llama, a esos justifica, a esos glorifica. ¿Okay? Entonces, por eso decimos que este llamado interno es imposible de rechazar. ¿Por qué? Porque está basado en el plan soberano de Dios. Y Dios dice, te voy hasta a glorificar. Ahorita vamos a hablar de la glorificación. Pero se le llama el pasado profético porque la glorificación es futura. Pero aquí Pablo la pone como también glorificó, pasado. ¿Por qué? Porque lo está diciendo, esto es seguro. Es como cuando alguien me dice, oye, ¿puedes hacer esto? Y yo le digo, dalo por hecho. Y él me puede decir, pues no lo has hecho, ¿por qué lo voy a dar por hecho? No, es que te lo estoy asegurando, dalo por hecho. En tu mente está hecho, piénsalo así. Y Dios está diciendo, dalo por hecho. Si comenzó a los que antes conoció, también los predestinó, a los que predestinó, también llamó, a los que llamó, y fíjense cómo especifica, porque Pablo dice, a mí se me hace muchas veces que Pablo dice, a ver, ¿qué puedo hacer para que no quede ninguna duda? Y luego todavía decimos, no, se me hace que no dice eso. Los que, estos, los que, estos, los que, estos. O sea, está enfatizando. Entonces, si decimos que no, pues es porque no lo queremos ver. Y una pregunta frecuente es cuando Dios llama a una persona, violenta su voluntad. Es decir, que te está haciendo una violencia a tu voluntad. Bueno, vamos a hablar de eso ahorita después del descanso. Vamos a continuar. Estamos viendo esta pregunta frecuente. Cuando Dios llama a una persona, violenta su voluntad. Y les quiero anticipar que cuando terminemos esta lección, bueno, vamos a tener hoy preguntas y respuestas, pero luego cuando tomemos la lección de las doctrinas de la gracia soberana, quiero tomarme un tiempo para ver las objeciones más comunes y dar algunas respuestas. Y esta es una de las más comunes, pero lo que diríamos es que no, Dios no está violentando la voluntad, sino que está liberando su voluntad. Y la manera en que Lutero lo describía en su libro de la esclavitud de la voluntad, y la razón por la cual lo menciono es porque me parece que está dando un ejemplo que sí tiene base bíblica, es que cuando estamos antes de Cristo, nuestra voluntad está encadenada a nuestro pecado.
pero que cuando Dios hace la obra poderosa en nosotros de la regeneración, Él quita esas cadenas y entonces la persona viene libremente a Dios. O sea, no viene como, por así decirlo, que Dios lo está arrastrando y está... Ahora, sí hay, todo esto tiene su complejidad, ¿verdad? Porque recuerdo en la autobiografía de C.S. Lewis, que se llama Sorprendido por el gozo. Bueno, en español creo que se llama Cautivado por la alegría. Decía él que cuando él finalmente viene a Cristo, una noche, creo que estaba como en un hotel, y finalmente se arrodilla y dice, sí, Dios es Dios y Jesús es quien dice ser. Él dice, de todos los sorprendidos por mi conversión, yo fui el más sorprendido. O sea, él decía, no lo podía creer que yo, el ateo, el opositor del cristianismo, estuviera llegando al cristianismo. Entonces de cierta manera pudiéramos decir que hay personas que sí están diciendo no, y finalmente, pero hablándolo de una manera puramente, por así decirlo, teológica, es que la voluntad de la persona es liberada y ve la belleza del evangelio, ve su condición y corre, como dice el himno de Corro a Cristo. ¿Lo han escuchado, el de Corro a Cristo? O sea, corres a Él. ¿Por qué? Porque finalmente ha sido desencadenado. Es como el ejemplo que muchos dan: si una persona está presa y lo liberan, pues va a querer salir. Y si la persona se queda y que no quiere salir, diríamos, pues, ¿qué está pasando, verdad? Pero como lo hace Dios, es de esta manera. Dios, esto lo leí de un pastor, el pastor John MacArthur, dice: Dios no actúa en contra de nuestra voluntad, sino a través de ella, porque nos está liberando nuestra voluntad. Y recuerden que antes de eso, nosotros sí estamos en contra de Dios. Somos rebeldes, somos enemigos. Le decía a alguien, a Tomás de Aquino, pero es que la gente sí busca a Dios. Les dijo, no buscan a Dios, buscan los beneficios de Dios, pero el Dios verdadero, el Dios santo, el Dios justo, las personas quieren huir de Él. Claro, se forman un Dios a su propia imagen y por eso dicen seguir a Dios, pero no están siendo el Dios bíblico. Esto nos lleva a la regeneración. Palabras clave para hablar de la regeneración, primero es regeneración, ¿verdad? Vamos a Tito 3:5. Tito 3:5. Y por favor siéntanse con la libertad, hermanos. Si tienen que salir y tomar un poquito más de café o algo, no hay ningún problema. Tito 3:5. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, una vez más aquí, que claro está, ¿verdad? Sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces aquí está hablando de ser regenerado. Ahorita vamos a definir la regeneración. Pero hay otra manera en la Biblia que se habla de la regeneración, y es nacer de nuevo, nacer de Dios o renacer. Voy a hacer lo mismo que hice ahorita. Les voy a poner allí en la pantalla algunos de estos versículos. Vamos a ver si me deja. A veces todos los software bíblicos de repente fallan, y como ahora, vamos a ver. Y a veces, como no sé por qué, no me acepta algunas referencias, pero vamos a intentarlo. Ok, ¿ahora qué? Ok. Bueno, no las vamos a ver todas, pero vamos a ver algunas. Ok. Dijimos, nacer de nuevo, nacer de Dios, renacer o ser engendrado, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo.
La palabra nacer es la palabra griega genao, que tiene que ver con nacer o con... la palabra genao tiene que ver como con generar, con que una persona nazca de algo. En este caso dice nacer de nuevo, anoten, que aquí está haciendo un juego de palabras porque puede significar nacer de nuevo, nacer de lo alto. No puede ver el reino de Dios. El que no naciere de agua y del Espíritu, esto es una referencia a la regeneración del agua y del Espíritu. Va a ser muy difícil el día de hoy como que dar una interpretación de cada pasaje, ¿verdad? Pero cuando habla del agua y del Espíritu, el agua, algunos piensan que puede ser el agua en el vientre de la madre, otros piensan que el agua puede ser la palabra de Dios. A mí me parece que el agua más bien está haciendo referencia a un pasaje en el Antiguo Testamento en donde asemeja la obra del Espíritu Santo como la de lavar con agua. Entonces, nacer del agua y del Espíritu tiene que ver con la obra de regeneración, de lavamiento que hace el Espíritu Santo. Después habla de lo que es nacido del Espíritu. Todo esto es la regeneración. Está hablando de la regeneración, ser regenerado. Déjenme ver si me deja ponerles los de Primera de Juan. Y si no, pues se los encargo de tarea. Vamos a ver. Ahí está. Okay. No sé por qué. Ven, les digo a veces los softwares, quién sabe por qué hacen lo que hacen, pero... si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. ¿Okay? Ser nacido de Dios es la regeneración. Lo que es nacido de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios. Otra vez, nacido de Dios, nacido de Dios, nacido de Dios, engendrado por Dios. Entonces estas palabras de nacer, fíjense abajo donde dice nacido, ven la palabra griega genao, y luego vamos aquí a engendrado, genao. La misma palabra griega. Genao tiene que ver con nacer de nuevo. Entonces, estas son algunas de las veces en las cuales las Escrituras usan la palabra regeneración. Tito 3:5, nacer de nuevo, nacer de Dios, renacer. Ya vimos las pasajes en Juan, y en Primera de Juan nos quedó pendiente el de Primera de Pedro. También tenemos estos pasajes hermosos de nueva criatura o nueva creación. 2 Corintios 5:17, pues no lo sabemos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Tenemos ahí a Gálatas, si quieren lo buscamos nosotros en nuestras Biblias. Gálatas 6, Gálatas 6:15. Vamos ahí. Gálatas 6:15 dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. ¿Okay? Y en Efesios 4:24 dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, ¿verdad? En la justicia y santidad de la verdad. Otras referencias a la regeneración sería, por ejemplo, Efesios 2:5, en donde habla de dar vida con. Vamos ahora a Efesios 2:5. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. O sea, la regeneración es la impartición de vida. Y en Colosenses 2:13, dice, y a vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Entonces, aquí estamos viendo que cuando la Biblia habla de la regeneración, puede usar la palabra regeneración como en Tito 3:5, o puede referirse a la regeneración como nacer de nuevo, nacer de Dios, renacer, ser una nueva criatura, ser un nuevo hombre o dar vida juntamente con. ¿Por qué? Regeneración, generación es la palabra genao, ¿verdad? Entonces regeneración es nacer, es un nuevo nacimiento,
un nuevo nacimiento. Ahora vamos a definirlo. El acto de Dios por el cual sobrenaturalmente imparte nueva vida a un ser humano a través del Espíritu Santo. Algunas veces en las Escrituras se habla de la regeneración y a veces usa la palabra de tener vida. Y por eso puede causar un poquito confusión porque la regeneración y tener vida están íntimamente relacionadas. Entonces por eso hay algunas personas que dicen, es que mira, aquí dice, primero tienes que hacer estas cosas y después vas a tener vida. Y yo digo, lo entiendo completamente porque el tener vida es un resultado de la regeneración. Pero la pregunta que vamos a hacer, y creo que vale la pena hacer, es que ¿cómo puedo yo, estando esclavo del pecado, siendo enemigo de Dios, y que yo tengo en mi voluntad la libertad de hacer todo lo que yo quiera de acuerdo a mi naturaleza? Y si mi naturaleza es pecaminosa, voy a escoger hacer cosas pecaminosas. Entonces, ¿cómo puedo venir a Cristo? Bueno, porque la regeneración es cuando Dios imparte este principio de vida, quita las cadenas de tu voluntad, te quita las escamas de tus ojos espirituales y entonces corres a Cristo y tienes vida eterna. ¿Okay? Pero debe de haber algo que Dios hace para que tú puedas responder correctamente al Evangelio. Es un acto solo de Dios. El hombre es pasivo en la regeneración. Tú no te puedes regenerar a ti mismo. Y el ejemplo clásico de este es Lázaro. Lázaro está muerto. Lázaro está en la tumba. Jesucristo va a la tumba de Lázaro y ¿qué le dice la hermana de Lázaro? Hiede ya, Señor. O sea, Señor, ya, o sea, está muerto, muerto. ¿Y qué es lo que hace el Señor Jesucristo? Lázaro, ven fuera. ¿Cómo pudo Lázaro venir fuera? Tuvo que ser resucitado. Antes de eso, imagínate si María hubiera dicho, Lázaro, ven fuera. ¿Qué hubiera pasado? Nada, porque está muerto, muerto, muerto. O sea, es hasta que el Señor Jesucristo, la palabra, el verbo, dice, Lázaro, ven fuera, se le imparte esta nueva vida y entonces puede venir hacia Jesús. Pero antes de eso, no puede. No es que estamos, como dicen, moribundos. Ya lo leímos ahorita en Efesios, ¿no? Estábamos como muertos, os dio vida. Entonces, la regeneración es un acto soberano de Dios en donde nosotros estamos pasivos. ¿Por qué pasivos? Porque estamos muertos. ¿Qué más pasivo se puede estar si estás muerto espiritualmente? Es un acto instantáneo. Ahorita leímos Efesios 2 y Colosenses 2. Creo que leímos los dos. Efesios 2, 5, pero si no, déjeme... Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces, un acto instantáneo, no es un acto progresivo. La Iglesia Católica enseña que Dios te va regenerando poco a poquito, poco a poquito, poco a poquito. ¿Cómo? A través de los sacramentos, los 7 sacramentos de la Iglesia Católica, las buenas obras, la misa, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, dice la Iglesia Católica, tú te vas regenerando poco a poco, pero no es así. Os dio vida, estabas muerto y ahora tienes vida, estás vivo. No, cuando Dios resucitó a Lázaro no lo fue medio resucitando poco a poquito, no, lo resucitó. Imagínense, si, no me acuerdo si fue Marta o María, pero que dice, hiede ya, quiere decir que ya estaba su cuerpo en descomposición, quiere decir que las partículas de su cuerpo tuvieron que ser de nuevo, ¿verdad? Si estaba en descomposición, hubo un volver a componer, ¿verdad? Para que pudiera tener, o sea, es un milagro increíble. Si tenía órganos que ya estaban deshechos por completo, tuvieron que ser rehechos. Entonces, el resucitar a Lázaro nos ayuda a entender la resurrección espiritualmente hablando de la regeneración,
¿Por qué? Porque esa es la imagen que usa la Biblia. Estás muerto, ahora tienes vida. Estás muerto, ahora tienes vida. Estás muerto, ahora tienes vida. Y esta regeneración afecta nuestro corazón. Vamos a Ezequiel 11. Ezequiel 11 y Ezequiel 36 son los pasajes claves de la regeneración en el Antiguo Testamento. ¿Dónde enseña la Biblia esto en el Antiguo Testamento? Ezequiel 11, Ezequiel 36, Jeremías 31. Entonces, Ezequiel 11, 19 dice: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. O sea, está hablando de eso, es una nueva vida, es una nueva impartición de vida. 36, 26. 36, 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Este es el nuevo pacto. Todo Ezequiel 36, sobre todo los versículos 24 hasta el 29, están hablando de este nuevo pacto que Dios ha hecho con su pueblo, que es la iglesia, y afecta nuestro corazón, ¿verdad? Y obviamente estamos hablando espiritualmente, nos está dando un nuevo corazón, nueva vida. ¿Cuáles son los efectos de la regeneración? Pues hay un cambio en el todo del hombre, su mente, sus emociones, incluso su voluntad. Déjenme les pongo estos pasajes en la pantalla. Entonces, vamos a ver primero estos pasajes en Segunda de Corintios 4, Efesios 1 y Colosenses 3 sobre la mente. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento. Nos está iluminando el conocimiento, la mente, el gnosis, conocimiento. Efesios 1, 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. O sea, esos son los efectos del nuevo nacimiento. O Colosenses 3, dice que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Está habiendo una epignosis, un conocimiento pleno. O sea, eso es lo que Dios está creando. Vamos a 1 de Pedro 1, 8. Vamos a ver. A quien amáis, bueno, esto es sobre las emociones. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Esto no podías hacer antes de la regeneración. Tus emociones se ven afectadas. Ahora tienes un amor profundo por alguien que no has visto con tus ojos físicos, digamos, pero que te ha cambiado. Pero no solamente eso, sino que también el nuevo nacimiento tiene un efecto en la voluntad. Entonces, tiene un efecto, dijimos, en la mente, en las emociones y también en la voluntad. ¿Qué dice Romanos 3:11? No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Por eso cuando hablan acerca de las iglesias que son sensibles al buscador, no hay quien busque a Dios. Sí, hermano, pero mucha gente está buscando a Dios. Están buscando los beneficios de Dios. Están buscando a un ídolo que han creado en su corazón sobre quién creen que Dios debería ser. Es como el Dios del liberalismo teológico. Es básicamente han creado a alguien a su propia imagen y dicen, fíjate, Dios es igual a mí. Pues, por supuesto, porque tú lo creaste. Pero del Dios santo, justo, Rey del universo, las personas dicen, yo no quiero nada con eso, prefiero que me dejen en paz. Y Juan 6:64, y este pasaje me encanta porque nos pone las dos caras de, por así decirlo, la moneda. Por un lado la soberanía de Dios, por el otro lado la responsabilidad humana. Ninguno puede venir a mí. ¿Okay? ¿Qué más claro puede ser de eso? ¿Quiénes pueden? Ninguno. Ok. Ninguno puede venir a mí. Si ahí se quedara, sería un absoluto.
Ninguno puede venir a mí. Pero luego dice, sí, o sea que ahora nos está dando una excepción. ¿Que cuál es la excepción? Si el Padre que me envió no le trajere. Digamos de otra manera, a menos que el Padre lo trajere, nadie puede venir a mí. Oye, ¿puedo venir yo a Dios fuera de la voluntad del Padre? No. La única manera es si el Padre que me envió no le trajere, es decir, esa es la condicionante, y yo le resucitaré en el día postrero. Bueno, ahorita dije que soberanía de Dios y responsabilidad humana, pero este es más de la soberanía de Dios. El de la responsabilidad humana ahorita lo vamos a ver, donde dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí y el que a mí viene yo no lo echo fuera. Pero, y yo lo resucitaré en el día postrero. O sea, Cristo está diciendo, aquellos que el Padre trajere a mí, yo voy a resucitarle en el día postrero. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque muchas personas dicen, bueno, pero es que tenemos libre voluntad. Y yo digo, estoy de acuerdo parcialmente. Si libre voluntad se refiere a la libertad de hacer lo que se te pegue la regalada gana, de acuerdo a tu naturaleza, estoy de acuerdo. Pero si me vas a decir que puedes, con tu voluntad caída, libremente, sin ayuda, venir a Dios, Romanos 3:11 y Juan 6:44 hacen imposible esa interpretación. Y es por eso que se da una interpretación que se dice, bueno, es que Dios te da un empujón. Dios te da el empujoncito, o si no, se dice es que Dios a todos les ha dado lo que se le llama la gracia previniente. Y yo lo he dicho varias veces, que la gracia previniente es un concepto súper interesante. Me encantaría si tan solo estuviera en la Biblia. ¿Por qué? Porque no está, o sea, no lo vemos como se nos dice a veces. Más bien lo que vemos es que Dios está diciendo, tú estás muerto, tú no puedes venir, Dios tiene que intervenir, Dios tiene que intervenir. Y todo esto, queridos hermanos, es para que podamos decir que la salvación es de Jehová. Ahora, hemos estado viendo todo lo que Dios hace. Ahora vamos a entrar a la conversión. La conversión es donde entra la reacción humana. Y es importante. Pero todo lo ha estado haciendo Dios me resucita. Y luego viene la parte de la conversión, que es la parte de la responsabilidad. Palabras clave en el Antiguo Testamento: Naham, arrepentirse o sentirse mal, estas son hebreas. Shub, dar marcha atrás, darse la vuelta, regresar. Y en el Nuevo Testamento las palabras clave son metanoia, que tiene que ver con un cambio de mente. Metanoia, noia tiene que ver con mente, y meta en este caso es como un cambio. Epístrofe es dar marcha atrás y regresar, se usa en Mateo, Primera de Tesalonicenses y otros lugares. Y metameleía, que es sentirse mal. Pero metameleía tenemos que interpretarla correctamente, porque en algunas ocasiones metameleía no significa una verdadera conversión, significa solo sentirse mal. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, cuando Judas, han leído en nuestra versión que dice que Judas se arrepintió, no usa metanoia, ni tampoco usa epístrofe, usa metameleía, o sea, se sintió mal, pero nunca llegó al verdadero arrepentimiento. Entonces, a veces eso se nos pierde por la traducción, que usa la misma palabra, pero se pudiera traducir así: y Judas, sintiéndose mal, fue y se ahorcó. ¿Okay? Pero en algunos contextos sí puede estar dentro de lo que es la conversión. ¿Por qué? Porque sentirse mal es algo que el Espíritu Santo hace, ¿verdad? Que nos convence de nuestro pecado y nos sentimos, como Pablo dijo, miserable de mí, y tenemos que venir a Cristo. Los dos aspectos de la conversión son el arrepentimiento y la fe. Y es muy importante ver que en las Escrituras muchas veces los pone como pares, arrepentimiento y fe.
Y a veces solamente pone arrepentimiento y otras veces fe, y no debemos de pensar, bueno, entonces a veces la gente se salva, solo se arrepiente pero no tiene fe. No, ¿verdad? Porque tenemos que ver todo lo que dicen las Escrituras. Pero vamos a ver algunos ejemplos aquí en pantalla. Marcos 1:15 diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed. Otro, Hechos 19:4. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen. Arrepentir, creer. Hechos 20:21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Arrepentirse, creer. Hay un aspecto pasivo de la conversión. Hay un aspecto pasivo y hay un aspecto activo. El aspecto pasivo de la conversión es que el arrepentimiento es un don que Dios nos da y tú no te lo mereces. Tú no tienes que decir yo. Dios te lo da. Es como un regalo que yo le trajera a mi hijo, pero no es ni su cumpleaños ni nada. Simplemente es, yo digo, ten. ¿Y por qué? Porque quiero dártelo. Así. ¿Dónde vemos esto? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado, la palabra didomi es dar, Dios arrepentimiento para vida. ¿Sí ven que es Dios el que dio el arrepentimiento para vida? Segunda de Timoteo 2:25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen por si quizá Dios les conceda, didomi, que se arrepientan. Entonces, algo que Dios da, algo que Dios concede por su gracia. ¿Okay? La fe también es un don. Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto, o literalmente estas cosas, no son de vosotros, pues es un regalo de Dios. Entonces, el aspecto pasivo es que Dios nos concede el arrepentimiento y Dios nos concede la fe. Pero ¿cuál es el aspecto activo de la conversión? Bueno, hay un aspecto volitivo, o sea, de la voluntad, del arrepentimiento y la fe. El don es otorgado, pero el ejercicio del don es personal. Les voy a poner un ejemplo que no es perfecto, ¿ok? Entonces tampoco lo lleven a un extremo. Pero es como si yo le regalara a mi hijo un carrito, ¿verdad? Digamos, es un carrito. Yo le estoy regalando el carrito a mi hijo porque quiero, no es su cumpleaños, no es una, yo se lo regalo porque quiero. Él lo recibe, pero ¿quién juega con el carrito? Él, no soy yo. O sea, yo se lo doy y le digo, mira, empiezo a jugar. Tú nomás ve, aquí estoy yo jugando con tu carrito. No, le doy el carrito, el regalo, y luego él es el que está ejerciendo voluntad. Pero qué importante es que ya tenemos la regeneración en donde Dios está concediéndome estas cosas y luego tengo ahora la parte de la conversión. Esa es la protección para no caer en salvación por obras, que Dios me lo ha concedido. Pero el ejercicio del don es personal. R.C. Sproul en su libro de Escogidos por Dios dice, nosotros tomamos decisiones, nosotros creemos, nosotros tenemos fe. Nosotros nos aferramos a Cristo, la fe no es monergista, lo que se refiere es, y como todo, un texto fuera de contexto es un pretexto. Si tú sacas esto del contexto de R.C. Sproul dirías, a ver, entonces te estás hablando de decisionismo. No, porque él ha estado explicando todo lo que les acabo de decir. Él ha estado explicando que Dios hace esto, Dios hace eso, Dios hace esto. Dios te da el arrepentimiento y la fe, pero Dios no se arrepiente por ti. Dios no dice, yo voy a jugar con tu carrito, tú ahí quédate. Arrepiéntete. Y el arrepentimiento es cuando yo entiendo mi pecado y digo, Dios tiene la razón, perdóname, Señor. Ahí es donde está entrando mi voluntad, ¿verdad? Mi mente, mi voluntad, mis afectos, pero ya fueron liberados por el Espíritu Santo, para que yo pueda hacer eso. Y la palabra monergista es una palabra teológica que se refiere a que una energía, como la regeneración es monergista, porque Dios hace todo en la regeneración, tú no haces nada. Pero en la fe hay un aspecto que Dios hace y hay un aspecto que yo soy responsable. Yo soy responsable de decir, creo en Cristo.
porque nadie va a llegar al cielo un día y va a decir, ¿y aquí yo qué estoy haciendo? Y Dios le va a decir, es que eres salvo porque te escogí. Y la persona va a decir, gracias por escogerme, Dios, ni siquiera sé quién es Jesús, pero gracias, ni siquiera me arrepentí de nada, gracias por escogerme. No, así no es, ¿verdad? O sea, desde la presciencia, predestinación, elección, todas esas son las garantías, pero llega un momento en donde la persona dice, soy un pecador y debo de creer en Jesús. Tengo un artículo sobre esto, ¿cómo se llama? A ver si me acuerdo, pero donde hablo de estos dos aspectos, porque cuando alguien dice, en la salvación tú no haces nada, y es algo que yo digo, debemos de decir a qué nos referimos con nada. Si por nada te refieres a que no te arrepientes y no crees, entonces eso es una declaración equivocada. Si en la salvación no hacemos nada, te refieres a que todos los aspectos que son solo de Dios son efectivamente solo de Dios, entonces estoy de acuerdo con esa declaración. Pero los tres aspectos de la verdadera fe, esta enseñanza fue enfatizada en la Reforma. Está el aspecto mental, entender el Evangelio. Está el aspecto volicional, decir que sí al Evangelio. Está el aspecto espiritual, entregarse a Jesucristo. Pero ¿cómo puedo yo entender, decir que sí y entregarme? Porque ¿qué vimos que hace la regeneración? ¿Qué afecta? Tu voluntad, tu mente, tus emociones. ¿Ves cómo Dios prepara todo? ¿Ves cómo de esta manera la salvación es por gracia? Recibirle como Salvador, recibirle como nuestro Señor. Y esa es la manera en que protegemos la doctrina de que la salvación es por la fe y por la gracia. Pero no somos pasivistas. El pasivismo dice, no, literalmente, tú ni te das cuenta. O sea, puedes llegar al cielo sin saber quién es Jesús, sin jamás haberte arrepentido de nada, pero como Dios te predestinó, listo. Y nosotros no creemos eso. ¿Por qué? Porque las Escrituras no lo muestran así. Las Escrituras muestran que hay un aspecto volitivo en donde nosotros estamos activos, nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad, pero todo esto es posible gracias a la previa obra del Espíritu en nosotros. Ahora, aquí vamos a terminar y vamos a pasar a preguntas y respuestas.